Hola, las semanas anteriores los evangelistas nos hablaban de la gran figura de Juan el Bautista. Inclusive se nos presentó como mientras llamaba a la conversión y mientras bautizaba. Y finalmente Juan Bautista indica quién es Jesús. Le dice a sus discípulos: ese es el Cordero de Dios. De tal forma que veíamos a Jesús en el desierto. Del desierto se va para Galilea. San Lucas nos dice que el Espíritu Santo condujo a Jesús a Galilea. Pero Mateo dice que después que Jesús logró vencer las tentaciones allá en el desierto frente al demonio, se fue para Galilea. Veamos qué nos dice el Evangelio de hoy. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando a Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. San Mateo nos está diciendo que la decisión de Jesús de comenzar a predicar surge de un hecho dramático. ¿Cuál? La que arrestaron a Juan Bautista. Entonces Jesús, dejando el desierto, entra a Galilea. Y Jesús vive en la parte sur de Galilea. Y Jesucristo va a radicarse en la parte norte de Galilea. Generalmente toda Galilea tenía mala fama. Gente violenta, gente pobre, gente agresiva, en fin, eran mal vistos por los judíos, la gente de Galilea. De modo que si la gente de Galilea era mal visto, los del norte de Galilea era aún peor. ¿Por qué? Porque al estar en norte de Galilea estaba en una zona limítrofe. Al estar en una zona limítrofe, naturalmente venían gente de otros países que eran considerados por los judíos como paganos. Pues bien, Jesús inicia su vida pública justamente en ese lugar mal visto, despreciado, desprestigiado, ese lugar que no goza de ningún prestigio. Mucha gente venía allí con afanes comerciales, para hacer negocio, porque ahí se movía mucho dinero por la pesca. San Mateo nos da la descripción geográfica de Cafarnaúm y nos dice: a la orilla del mar de Galilea. Ciertamente no es un mar, es un lago. ¿Pero por qué lo llama mar? ¿Será que se equivocó? No, lo llama mar. ¿Por qué? Porque no nos quiere dar una indicación netamente geográfica, nos quiere dar una indicación teológica. Para el judío, el mar le trae el recuerdo de la liberación de Egipto, cuando ellos atravesaron el mar rojo. Lo que el evangelista nos quiere decir es que ahora Jesús va a estar allí, justamente a las orillas del mar, porque es como el nuevo Moisés que viene a liberar a su pueblo. Luego, en cumplimiento de las profecías, el evangelista nos viene a citar el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Más que un indicativo geográfico, también es un sentido teológico. Recordemos que estas tribus que estaban al norte fueron las más afectadas cuando hubo el destierro, cuando hubo el exilio. Y la presencia de Jesucristo allí viene a indicarnos entonces la unificación, viene a buscar de nuevo la integración de las tribus de Israel. Por eso no es que Jesús haya ido a vivir allí por casualidad, no, vino a vivir allí precisamente en cumplimiento de las Sagradas Escrituras, concretamente el anuncio por el profeta Isaías. Entonces Jesús comienza a predicar. Veamos lo que nos dice el Evangelio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Jesús recoge el testimonio de Juan Bautista. Por eso la prédica de Jesús es continuación de la de Juan Bautista. Es más, usa el mismo lema: convertíos. ¿Pero qué significa conversión? Conversión no es cambio de religión, no es que a partir de ahora voy a comenzar a creer en Dios, como algunos piensan, no. Convertirse es cambiar la forma de pensar, es decir, seguir haciendo las cosas que haces, pero hacerlas de una forma distinta, hacerlas con amor, hacerlas con pasión, no hacerlas por hacerlas. Convertirse significa que si hasta ahora has trabajado para ti, de ahora en adelante deberías de trabajar en función de ayudar al prójimo, de ayudar al necesitado. Convertir significa trabajar por la paz, trabajar por el entendimiento de las comunidades, que nadie sufra, que todos vivan bien. Y esto es precisamente lo que pedía Juan y lo que viene también a pedir Jesús. Repetir las palabras de Juan el Bautista significa que Jesús le está dando continuidad al mensaje de Juan. Y por razones obvias sabemos que está dirigido a los judíos. De hecho, Jesús continúa con la misión de Juan el Bautista.
Pero el mensaje de Jesús es diferente. ¿Por qué? Porque se basa no en lo que Jesús dice, sino en lo que Jesús hace. El reino de los cielos no es un reino que está allá lejos de nosotros, no, todo lo contrario, es un reino que Jesús vino a inaugurarnos, es un reino que ya está presente en medio de nosotros. Es decir, permitir a Dios que gobierne a su pueblo. Y sabemos nosotros que Dios no gobierna ni con normas, ni con leyes, ni con estatutos. Dios gobierna con amor. Jesús nos invita a un cambio de vida, a abrir nuestras mentes, haciéndonos caer en cuenta de que podemos hacer cosas mejores de las que ya estamos haciendo. Que los valores del reino de los cielos son mucho mejor que los valores de este mundo. Por ejemplo, el cuidado a los pobres, el cuidado a los enfermos, tenderle la mano al necesitado, ser personas misericordiosas, ser personas capaces de perdonar, ser personas capaces de amar. Por eso decía que hay más alegría en dar que en recibir. Luchar por la justicia donde nadie tenga que sufrir. Continuemos con otra frase del Evangelio. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó, y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Jesús, para iniciar su comunidad, el grupo de aquellas personas que van a instaurar el reino de los cielos, no va en búsqueda de personas religiosas. Por ejemplo, Él no va a los conventos, no va a los monasterios que ya existían, por ejemplo, los esenios, no. Él no va ni siquiera al campo religioso, no busca a los fariseos. Él no busca ni siquiera en el clero, a los sacerdotes de la época. Él no va a buscar tampoco a los poderosos, a los que están bien acomodados, es decir, los saduceos. No. Tampoco busca a los sabios, a los teólogos, a los doctores de la ley, a los escribas. No. Él busca a la gente sencilla, a la gente del pueblo, y los busca justamente en su lugar de trabajo. Y les indica inmediatamente la misión para hacerlos pescadores de hombres. Dice el Evangelio que ellos dejándolo todo, inclusive a su padre, lo siguieron. ¿Qué significa dejarlo todo y dejar a su padre? Es decir, para seguir a Cristo hay que romper muchas ataduras. Dejar a su padre no es que deja a su papá como tal, no. Es de romper con aquellas ataduras, con aquellas normas, con aquellas leyes que ellos vinieron aprendiendo, que en lugar de darle libertad, lo que lo tenía es oprimido, lo tenía siempre esclavizado. Romper con el padre, no, repito, no es con el padre con los lazos de sangre, es romper con una tradición que antes de la libertad, antes de darle libertad, lo que hacía era esclavizarlos. Y termina el Evangelio con la siguiente frase. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y dolencias en el pueblo. El evangelista usa dos términos para expresar la acción de Jesús. Primero dice que enseñaba y segundo que proclamaba. ¿A quiénes le enseñaba? Enseñando en la sinagoga. Si es en la sinagoga, naturalmente que es al pueblo judío. Es decir, Jesucristo toma elementos ricos del pueblo, del Antiguo Testamento, para darles un mensaje, para orientar a su comunidad. Y segundo, cuando Jesús se dirige a las personas menos creyentes, a los que están allí, precisamente como les hablaba, a los gentiles de allí de Galilea, a los que vienen de afuera, de otras naciones, a ellos no les enseña, les proclama, les predica, les anuncia una buena noticia, la noticia del reino de Dios. Y Jesús no se limita solamente a hablar, sino que también actúa curando de las enfermedades y dolencias en el pueblo. Ojo, Jesús no viene a quitar las enfermedades del pueblo, las enfermedades que existen en el pueblo, es decir, quitándoles a ellos todo aquello que les obstaculiza para que ellos puedan acoger el mensaje de plenitud que Jesucristo viene a traer. Por lo tanto, Jesús vendría a representar como el nuevo Moisés que viene a liberar a su pueblo, con un nuevo éxodo. Pues bien, queridos amigos, ojalá y tú en tu lugar de trabajo puedas escuchar también la invitación de Jesús. Quiera Dios que tú puedas responderle como respondieron los discípulos. Que Dios y la Virgen Santísima te bendigan y que tengas una hermosa semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.